¿Alguna vez te has preguntado si es posible conocer los pensamientos de alguien sin que esa persona diga una sola palabra? ¿Te imaginas poder interpretar las emociones de los demás con precisión, sin necesidad de preguntar cómo se sienten? No es magia, ni un don exclusivo de unos pocos. Es una habilidad que ha sido estudiada y practicada a lo largo de la historia por sabios, líderes y maestros espirituales. Hoy, descubrirás que tú también puedes aprenderla y aplicarla en tu vida cotidiana. Bienvenido a Sabiduría Budista, el espacio donde las enseñanzas ancestrales del budismo se convierten en herramientas prácticas para transformar tu día a día. Aquí encontrarás un refugio para el alma, un lugar en el que cada palabra, cada silencio y cada técnica han sido cuidadosamente seleccionados para ayudarte a reconectar con esa parte de ti que brilla con luz propia. Este es tu sitio de encuentro, donde podrás dejar atrás las preocupaciones y abrirte a un mundo de posibilidades infinitas. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha deseado comprender lo que ocurre en la mente de los demás, no con el fin de controlar o manipular, sino para mejorar las relaciones, actuar con sabiduría y responder con empatía. Grandes maestros espirituales han revelado que la mente se expresa de muchas maneras, no solo a través de las palabras, sino también mediante gestos, posturas y energías sutiles. La clave está en aprender a observar, interpretar y conectar con lo que ocurre a nuestro alrededor. El budismo nos enseña que la mente es como un espejo. Refleja lo que percibe, pero también se ve afectada por sus propias distorsiones y prejuicios. Siddhartha Gautama, el Buda, habló sobre la importancia de la atención plena para comprender el mundo sin interferencias de nuestras emociones y deseos. Para conocer la mente de otro, primero debemos aquietar la nuestra. Solo cuando la mente está en calma, podemos ver con claridad lo que se esconde detrás de las palabras y acciones de los demás. La historia del hombre ciego y el rey. Para ilustrar este conocimiento milenario, acompáñanos en una historia budista que nos enseña que la verdadera visión no reside en los ojos, sino en la percepción aguda de la realidad. Hace mucho tiempo, en un lejano pueblo rodeado de imponentes montañas y ríos cristalinos, vivían dos hermanos. El mayor, ciego de nacimiento, había desarrollado una percepción aguda del entorno a través del sonido, el viento y las vibraciones. Su hermano menor, fuerte y laborioso, se dedicaba a la agricultura, pero enfrentaba un problema constante. Los animales salvajes destruían sus cultivos. Preocupado, el hermano menor pensó en una solución inusual. Si mi hermano mayor, con su agudo oído, se sienta en el campo y ahuyenta a los animales con su voz, podría salvar la cosecha. Sin dudarlo, construyó una pequeña cabaña en el centro del campo y le pidió a su hermano ciego que se quedara allí para vigilar. Día tras día, el método funcionó. Cada vez que un animal se acercaba, el hermano mayor detectaba su presencia con una precisión asombrosa y lo ahuyentaba con su voz. Pero un día, un ciervo corrió por el campo y derribó la cerca antes de desaparecer en la espesura del bosque. Poco después, un rey y su comitiva llegaron persiguiendo al animal. El rey, fascinado por la sabiduría de aquel hombre ciego, quiso ponerlo a prueba una vez más y le preguntó: «Dime, ¿puedes saber si mi esposa me es fiel?». El hermano mayor, sin inmutarse, respondió: «Para darle una respuesta a su majestad, necesito estar a solas con su esposa por un momento». Aunque desconcertado, el rey accedió a su petición. Cuando la reina y el hombre ciego estuvieron a solas, él expresó su deseo de tocarla. La reina, furiosa y ofendida, lo golpeó con manos y pies, descargando su rabia. Al salir, el hermano mayor le dijo al rey: «Su esposa no le es fiel». Desconcertado y lleno de ira, el monarca exigió explicaciones. El hermano mayor respondió: «Las acciones hablan más que las palabras. Si su esposa fuera fiel, habría rechazado mi petición con dignidad. En cambio,
reaccionó con violencia mostrando su verdadera naturaleza. El rey, impactado, interrogó a la reina, quien terminó confesando su traición. En ese instante, el monarca comprendió que la sabiduría no reside en la vista, sino en la percepción profunda de los hechos y en la interpretación de los pequeños detalles que revelan la verdad. El budismo nos invita a cultivar la atención plena para detectar los matices de la realidad. La capacidad de leer la mente de otro no es un don místico, sino el resultado de una observación consciente y un corazón libre de prejuicios. En las siguientes secciones, exploraremos en profundidad las técnicas utilizadas por los maestros espirituales para desarrollar la percepción intuitiva. Nos adentraremos en los secretos de la comunicación no verbal, la meditación enfocada en la comprensión del otro y el desarrollo de una conexión auténtica con quienes nos rodean. Prepárate para descubrir cómo estas prácticas pueden transformar tu vida, mejorando tus relaciones y permitiéndote interpretar con claridad lo que los demás sienten y piensan. Parte 2. El poder de la observación y la atención plena. La mente humana es un vasto universo de pensamientos, emociones y sensaciones que a menudo se esconden tras palabras cuidadosamente seleccionadas o silencios llenos de significado. Sin embargo, el arte de comprender lo que alguien realmente piensa y siente no radica en leer su mente como si fuera un libro abierto, sino en afinar nuestra capacidad de observación y practicar la atención plena. En esta segunda parte, exploraremos cómo el budismo nos enseña a percibir la verdad oculta en cada gesto, cada mirada y cada pequeño cambio en la energía de una persona. La observación, la herramienta más poderosa. El Buda enseñó que la atención plena, sati en pali, es el camino hacia la comprensión profunda de nosotros mismos y de los demás. No se trata de mirar superficialmente, sino de desarrollar una percepción sutil que nos permita captar lo que no se dice con palabras. Esto requiere paciencia, calma y un estado de presencia absoluta. Imagina este escenario. Estás hablando con alguien que te asegura que todo está bien, pero sus ojos se desvían constantemente. Su respiración es irregular y sus manos juegan nerviosamente con un objeto. A nivel consciente, podrías aceptar sus palabras, pero si estás atento, podrás notar que hay algo más en su lenguaje corporal. Según los estudios del budismo y la psicología moderna, las microexpresiones faciales pueden delatar las verdaderas emociones de una persona en una fracción de segundo. El entrenamiento en la observación consciente nos permite darnos cuenta de que una sonrisa puede ser de ansiedad, que un cruce de brazos puede revelar inseguridad, o que un cambio en el tono de voz puede estar cargado de significado. Ejercicio de observación budista. 1. Práctica del escaneo corporal. Cuando hables con alguien, observa su postura, sus gestos y sus cambios sutiles de expresión. Pregúntate, ¿sus palabras concuerdan con su lenguaje corporal? 2. Meditación de la atención plena. Dedica al menos 10 minutos al día a meditar observando tu propia respiración y las sensaciones de tu cuerpo. Cuanto más consciente seas de ti mismo, más fácil te será percibir lo que sucede en los demás. 3. Ejercicio del silencio. En una conversación, en vez de llenar los silencios con palabras, permite que el otro se exprese sin interrupciones. Muchas veces, las personas revelan su verdad cuando se sienten escuchadas. La historia del monje y el rey observador. Para comprender la importancia de la atención plena y la observación detallada, escuchemos una historia que se cuenta en los antiguos textos budistas. Había una vez un rey conocido por su sabiduría y su capacidad de discernir la verdad sin necesidad de que nadie se la dijera directamente. Este rey tenía la costumbre de sentarse en el mercado de su reino disfrazado como un hombre común, observando a las personas y escuchando sus conversaciones. Un día, mientras caminaba por las calles disfrazado, se encontró con un monje que lo miró fijamente y sonrió con amabilidad. El rey, sorprendido por la expresión del monje, le preguntó: «Dime, venerable,
¿Por qué me sonríes si ni siquiera sabes quién soy? El monje respondió: Oh Majestad, tus ropas podrán disfrazarte, pero tus ojos revelan la nobleza de tu corazón, la forma en que caminas, la manera en que escuchas a los demás, el modo en que controlas tu respiración para no parecer ansioso o apresurado. Todo ello revela que eres alguien que ha sido entrenado para gobernar con justicia. El rey quedó maravillado por la percepción del monje. Si puedes ver tanto solo con observarme, dime, ¿cómo puedo yo también aprender esta habilidad? El monje respondió: Abandona las distracciones de la mente. Observa con atención plena cada acción, cada gesto, cada respiración. No intentes adivinar, simplemente mira con una mente calmada, sin prejuicios. La verdad se te revelará sin esfuerzo. Desde aquel día, el rey no solo gobernó con justicia, sino que también se convirtió en un gran observador, capaz de detectar la verdad oculta en los actos de sus ministros, de sus enemigos y de su propio pueblo. El poder de la atención plena en la vida diaria. El budismo enseña que la atención plena no solo es una herramienta de meditación, sino una forma de vida. Cuando observamos a las personas con atención plena, sin juzgar y sin suposiciones, podemos detectar pequeños detalles que nos ayudan a entenderlas mejor. Si una persona cruza los brazos mientras hablas, tal vez se sienta vulnerable o defensiva. Si alguien sonríe pero sus ojos no reflejan felicidad, quizá esté ocultando tristeza. Al observar sin expectativas, sin tratar de interpretar con nuestra mente condicionada, la verdad se nos revela con claridad. El entrenamiento en la atención plena no solo mejora nuestra capacidad de leer a los demás, sino que también nos ayuda a conectarnos con ellos de una manera más auténtica y compasiva. En la siguiente parte, exploraremos una de las herramientas más poderosas para conocer los pensamientos de los demás, el lenguaje corporal. A través de él, aprenderemos a reconocer las emociones ocultas y los mensajes que las personas envían sin pronunciar una sola palabra. Parte 3. El lenguaje corporal y sus secretos ocultos. Nuestro cuerpo habla mucho antes de que pronunciemos una palabra. Cada gesto, cada movimiento y cada expresión facial transmiten emociones e intenciones de una manera que a menudo pasa desapercibida. El lenguaje corporal es una herramienta poderosa para entender lo que alguien realmente piensa y siente, y en esta tercera parte exploraremos cómo el budismo y la observación consciente pueden ayudarnos a descifrar estos mensajes silenciosos. El cuerpo nunca miente. Los sabios del budismo han enseñado durante siglos que la mente y el cuerpo están profundamente conectados. Lo que pensamos y sentimos se refleja inevitablemente en nuestras acciones físicas. El Buda mismo hablaba sobre la importancia de la postura y la expresión como manifestaciones del estado interno de una persona. El lenguaje corporal no solo comunica nuestras emociones, sino que también revela nuestras intenciones. Alguien que dice estar tranquilo, pero tiene los puños cerrados y los hombros tensos, en realidad puede estar conteniendo ira o ansiedad. Una persona que afirma estar feliz pero mantiene la mirada baja y evita el contacto visual, puede estar ocultando tristeza o inseguridad. Ejemplo práctico. 1. Observa la postura de las personas con las que hablas. Si alguien se inclina ligeramente hacia adelante mientras hablas, muestra interés. Si, por el contrario, retrocede o cruza los brazos, puede estar poniéndose a la defensiva o desconectándose de la conversación. 2. Atiende el contacto visual. En el budismo, los ojos son considerados una de las ventanas principales del alma. Si una persona evita mirarte a los ojos constantemente, puede estar ocultando algo o sintiéndose incómoda. 3. El ritmo de la respiración. Una respiración acelerada indica nerviosismo o ansiedad. Por otro lado, alguien que respira lenta y profundamente generalmente está más calmado y presente en la conversación. La historia del discípulo inquieto. Se dice que en un monasterio budista,
Un joven discípulo se acercó a su maestro para preguntarle: «Maestro, ¿cómo puedo saber si alguien está diciendo la verdad o me está engañando?». El maestro sonrió y respondió: «Observa su cuerpo, su respiración, sus ojos y sus manos. La mente puede entrenarse para mentir, pero el cuerpo, joven discípulo, siempre dice la verdad». El discípulo no entendió del todo, así que el maestro decidió mostrarle un ejemplo práctico. Se sentaron frente a otro monje que meditaba en silencio. El maestro le preguntó al discípulo: «Dime, ¿cómo crees que se siente este monje?». El joven observó y dijo: «Se ve en paz». «Observa más allá», insistió el maestro. «Mira su respiración, su postura, sus manos». El discípulo miró con más atención y notó que aunque el monje parecía tranquilo, sus manos se movían levemente, apretándose una contra la otra. Su respiración era algo irregular y su ceño estaba fruncido. «Ahora lo veo, maestro», dijo el discípulo. «Aunque parece calmado por fuera, su cuerpo muestra tensión y preocupación». El maestro asintió. El lenguaje del cuerpo siempre revela lo que la mente quiere ocultar. Señales del lenguaje corporal que revelan los pensamientos. A lo largo de los siglos, los estudios del comportamiento humano han identificado ciertos patrones en el lenguaje corporal que pueden ayudarnos a descifrar las verdaderas emociones de una persona. 1. Las manos. Palmas abiertas, honestidad y confianza. Palmas ocultas o en los bolsillos, deseo de esconder algo o incomodidad. Juntar las manos y frotarlas, ansiedad o impaciencia. 2. Los pies. Apuntando hacia la persona con la que se habla. Interés y compromiso. Apuntando hacia la salida o lejos de la conversación. Deseo de terminar el encuentro. 3. Las microexpresiones. Un leve fruncimiento de cejas indica preocupación. Una sonrisa tensa y poco natural puede esconder incomodidad. Un parpadeo rápido puede ser una señal de estrés o ansiedad. ¿Cómo entrenar la percepción del lenguaje corporal? Si queremos mejorar nuestra capacidad de interpretar el lenguaje corporal, necesitamos cultivar la atención plena en cada interacción. Aquí hay algunos ejercicios prácticos que puedes aplicar en tu vida diaria. 1. Ejercicio de observación sin juicio. Durante un día, observa a las personas a tu alrededor sin intentar interpretar inmediatamente sus acciones. Simplemente nota sus gestos, posturas y expresiones. 2. Meditación del espejo. Párate frente a un espejo y haz diferentes expresiones: sorpresa, tristeza, felicidad, enojo. Presta atención a los pequeños cambios en tu rostro y cómo se sienten en tu cuerpo. 3. Práctica en interacciones cotidianas. La próxima vez que hables con alguien, observa cómo cambia su postura dependiendo de la conversación. Nota si su lenguaje corporal refuerza lo que dice o si, por el contrario, lo contradice. Conclusión. El lenguaje corporal es una herramienta invaluable para comprender lo que realmente sucede en la mente de las personas. Aprender a observar sin juzgar nos permite conectarnos de una manera más profunda y compasiva con quienes nos rodean. En la próxima parte, exploraremos cómo la voz y la entonación pueden revelar intenciones ocultas y cómo podemos usar el sonido como una herramienta para interpretar las emociones y pensamientos de los demás. Parte 4. La voz y la entonación como reflejo de la mente. El sonido de la voz de una persona es una de las manifestaciones más claras de sus emociones y pensamientos. A través del tono, la velocidad y el volumen se pueden descifrar verdades ocultas que las palabras por sí solas no revelan. En esta cuarta parte, exploraremos cómo el budismo nos ayuda a afinar nuestro oído interior para captar lo que realmente se esconde detrás de cada palabra pronunciada. El poder del sonido en la comunicación. El Buda enseñó que la palabra tiene un poder transformador. En muchas ocasiones, no es lo que decimos,
sino cómo lo decimos lo que marca la diferencia en la percepción de un mensaje. Un tono agresivo puede convertir una frase amable en una amenaza, mientras que una voz suave y pausada puede calmar hasta la mente más inquieta. La voz humana es una herramienta vibracional. En el budismo, se cree que el sonido lleva consigo la intención del hablante. Un maestro zen dijo una vez: si hablas con miedo, el miedo se propaga. Si hablas con paz, la paz se siente en el aire. Ejemplo práctico. Imagina que alguien te dice: estoy bien. Si lo dice con voz firme y clara, es probable que realmente lo esté. Pero si lo dice con un tono bajo, entrecortado o con un suspiro, puede estar reprimiendo sus verdaderos sentimientos. Si una persona habla rápido y con un volumen elevado, puede estar ansiosa o tratando de ocultar algo. Por otro lado, un tono calmado y constante sugiere equilibrio y confianza. Las palabras pueden ser dulces, pero si la entonación es cortante, fría o impaciente, revelan una falta de autenticidad. La historia del rey y el sabio de la voz tranquila cuentan los antiguos textos budistas que un rey, conocido por su temperamento fuerte, buscaba la manera de gobernar con más sabiduría y serenidad. Un día, escuchó hablar de un sabio que nunca se alteraba sin importar la situación. Intrigado, lo convocó a su palacio. Cuando el sabio llegó, el rey intentó provocarlo gritando y hablándole con desprecio. Sin embargo, el sabio respondió con calma: Majestad, su voz es el reflejo de su mente. Si desea gobernar con justicia, primero debe aprender a gobernar su voz. El rey, desconcertado, preguntó: ¿qué tiene que ver mi voz con mi forma de gobernar? El sabio sonrió y dijo: cuando un líder alza la voz, su pueblo siente miedo. Cuando habla con serenidad, su pueblo se siente seguro. Su voz es la manifestación de su estado interior. Si quiere ser un gran rey, debe aprender a hablar como tal. Desde ese día, el rey practicó la calma en su habla, y con el tiempo, su reino prosperó en paz y armonía. Claves para interpretar el tono de voz. 1. El volumen. O una voz demasiado baja puede indicar timidez, tristeza o desinterés. O una voz muy alta puede reflejar ira, ansiedad o una necesidad de imponerse. 2. La velocidad. O hablar rápido suele estar relacionado con nerviosismo o falta de confianza. O hablar demasiado lento puede indicar fatiga o desmotivación. 3. Las pausas y el ritmo. O las personas que dudan mucho al hablar pueden estar ocultando información o sintiéndose inseguras. O las pausas naturales en una conversación reflejan claridad mental y confianza. 4. La vibración de la voz, o una voz temblorosa suele indicar miedo o inseguridad, o una voz estable y fluida muestra confianza y equilibrio emocional. Ejercicios para entrenar el oído interior. Para desarrollar la capacidad de interpretar la voz de los demás, podemos practicar la escucha consciente. Aquí hay algunas técnicas efectivas. 1. Meditación de la escucha. Siéntate en un lugar tranquilo y escucha los sonidos a tu alrededor sin juzgarlos. Esto entrenará tu mente para detectar matices en la voz de los demás. 2. Práctica de imitar tonos. Repite frases con diferentes intenciones y observa cómo cambia su significado. 3. Ejercicio del eco. Cuando hables con alguien, repite mentalmente su tono para percibir la emoción oculta en su voz. 4. Escucha sin interrumpir. En una conversación, concéntrate solo en la voz de la otra persona, sin pensar en lo que vas a responder. Esto te permitirá captar mejor sus emociones reales. El poder de las palabras y el silencio. El budismo enseña que la voz debe usarse con propósito y armonía. En ocasiones, el silencio puede comunicar más que las palabras. Buda dijo: antes de hablar, pregúntate, ¿es verdadero? ¿Es necesario? ¿Es compasivo?
Si queremos leer la mente de los demás a través de su voz, también debemos aprender a usar nuestra propia voz con conciencia. Cuando hablamos desde la calma y el equilibrio, inspiramos confianza y serenidad en quienes nos rodean. Conclusión. La voz es un reflejo del estado interno de una persona. Si aprendemos a escuchar con atención, podremos comprender más allá de las palabras. El tono, el ritmo y la vibración de la voz nos ofrecen pistas sobre las emociones y pensamientos de los demás. En la próxima parte, exploraremos el arte del silencio y cómo la ausencia de palabras puede revelar aún más que el sonido. Parte 5. El arte del silencio y su poder revelador. El silencio es una de las herramientas más poderosas en la comunicación y el autoconocimiento. A menudo subestimado, el silencio tiene la capacidad de revelar más sobre una persona que cualquier palabra pronunciada. En esta quinta parte, exploraremos cómo el budismo nos enseña a utilizar el silencio para comprender mejor la mente de los demás y la nuestra propia. El silencio como reflejo de la mente. En la filosofía budista, el silencio no es simplemente la ausencia de palabras, sino una forma activa de escuchar, comprender y conectar con la esencia de las cosas. Buda enseñó que, cuando las palabras son innecesarias, el silencio habla con la voz de la verdad. En muchas ocasiones, la ausencia de respuesta, una pausa prolongada o una mirada tranquila pueden decir más que un discurso elaborado. El silencio no es vacío, sino un espacio de introspección y observación. En la práctica budista, el silencio se utiliza para vaciar la mente del ruido innecesario, permitiendo que la intuición y la verdadera comprensión surjan de manera natural. La meditación vipassana, por ejemplo, se basa en la observación silenciosa de la mente y el cuerpo para lograr una conexión profunda con la realidad. Ejemplo práctico. Cuando alguien evita responder a una pregunta, su silencio puede ser una confesión oculta. Un largo suspiro antes de hablar puede indicar que la persona está procesando emociones profundas. En una discusión, aquel que permanece en silencio a menudo posee el mayor control sobre la situación, pues no se deja llevar por la reacción impulsiva. El silencio puede ser un reflejo de incomodidad, pero también una herramienta de reflexión antes de dar una respuesta auténtica. La historia del monje y el emperador impaciente. Se cuenta que un emperador visitó a un monje sabio con una pregunta que le atormentaba. ¿Cuál es el significado de la vida? El monje lo miró fijamente y permaneció en silencio. El emperador, frustrado, exigió una respuesta. Pero el monje, con serenidad, siguió sin pronunciar una sola palabra. Molesto, el emperador se levantó para irse, pero justo antes de salir, el monje habló por primera vez. Majestad, la respuesta que buscas está en el silencio que no supiste soportar. El emperador comprendió en ese instante que en su impaciencia por obtener respuestas, había ignorado la enseñanza más importante. El verdadero conocimiento no siempre se encuentra en las palabras, sino en la capacidad de escuchar sin expectativas. En la tradición budista, los grandes maestros a menudo enseñaban mediante el silencio. En ocasiones, cuando un discípulo preguntaba sobre la iluminación o la verdad última, el maestro simplemente sonreía o permanecía en calma. Este acto, lejos de ser evasivo, guiaba al estudiante a buscar la respuesta dentro de sí mismo. Claves para interpretar el silencio de los demás. 1. Las pausas en una conversación. Una persona que se detiene demasiado antes de responder podría estar eligiendo cuidadosamente sus palabras o reprimiendo su verdadera opinión. Las pausas repentinas en una conversación pueden indicar incomodidad, tristeza o duda. Un silencio prolongado en una conversación puede señalar introspección o incomodidad emocional. 2. El silencio como respuesta. Cuando alguien guarda silencio tras escuchar algo impactante, podría estar asimilando la información o evitando una reacción emocional inmediata. Un silencio prolongado después de una pregunta directa puede ser una forma de resistencia pasiva
o una estrategia para no revelar demasiado. En el contexto de la comunicación no violenta, el silencio es una herramienta que permite evitar respuestas impulsivas y fomenta la reflexión. 3. La energía del silencio. No todos los silencios son iguales. Un silencio tenso en una discusión difiere de un silencio cómodo entre amigos cercanos. La energía del momento puede ser clave para interpretar su significado. En el budismo zen, el silencio es visto como una forma de presencia absoluta, donde la verdad puede manifestarse sin distorsiones. Ejercicios para entrenar la escucha del silencio. 1. Meditación del silencio interno. Dedica unos minutos al día a sentarte en silencio, sin distracciones. Observa cómo reacciona tu mente al vacío de sonido. 2. Ejercicio de la pausa consciente. Durante una conversación, en vez de responder inmediatamente, haz una pausa y observa cómo reacciona la otra persona. 3. Escucha sin anticipar respuestas. En conversaciones importantes, en vez de pensar en lo que vas a decir, concéntrate solo en el ritmo del habla y los silencios del otro. 4. La práctica del noble silencio. Durante un día, comprométete a hablar solo cuando sea realmente necesario. Observa cómo cambia tu percepción de las personas y los eventos a tu alrededor. 5. Atención plena en los silencios ajenos. Observa cómo las personas reaccionan cuando el silencio se prolonga en una conversación. Nota si muestran incomodidad, serenidad o un deseo de llenar el vacío con palabras. La importancia de aprender a permanecer en silencio. Buda enseñó que el silencio es una forma de sabiduría. En el mundo moderno, donde el ruido constante nos rodea, encontrar espacios de silencio nos permite recuperar la claridad mental y la conexión con nuestro ser interior. Las personas que dominan el arte del silencio no solo son mejores escuchas, sino que también tienen una mayor capacidad para leer la mente de los demás, pues pueden percibir matices sutiles que otros pasan por alto. En los monasterios budistas, se practica el noble silencio como una disciplina para desarrollar la conciencia plena. Se evita el habla innecesaria y se entrena la mente para encontrar respuestas en la observación serena. Los grandes maestros espirituales, como Thich Nhat Hanh, han hablado sobre la importancia del silencio consciente. Para ellos, el silencio es un refugio donde la mente se aquieta y la comprensión florece. Cuando aprendemos a escuchar los silencios, descubrimos una forma más profunda de comunicación y conexión. Conclusión. El silencio es mucho más que la ausencia de palabras. Es una herramienta poderosa que nos permite entender mejor las emociones, intenciones y pensamientos de los demás. Aprender a interpretar los silencios, tanto propios como ajenos, es una habilidad esencial para la comunicación consciente y la comprensión profunda del mundo que nos rodea. Cuando adoptamos el silencio como una práctica consciente, podemos percibir lo que otros intentan ocultar, mejorar nuestras relaciones y vivir con mayor autenticidad. El silencio nos permite ver la realidad sin las distorsiones de nuestras palabras y suposiciones. En la siguiente parte exploraremos la conexión entre la intuición y la percepción y cómo podemos desarrollar un sexto sentido para comprender a los demás más allá de lo visible y lo audible. Parte 6. Intuición y percepción. El sexto sentido de la mente, la intuición, es una de las herramientas más valiosas que poseemos para comprender a los demás sin necesidad de palabras o señales explícitas. En el budismo, la percepción intuitiva se cultiva como una forma avanzada de conocimiento, una conexión profunda con el presente que permite leer las energías, emociones y pensamientos de los demás de manera sutil pero poderosa. En esta sexta parte, exploraremos cómo desarrollar este sexto sentido para mejorar nuestras relaciones y comprensión del mundo. ¿Qué es la intuición y cómo se relaciona con el budismo? La intuición es la capacidad de percibir la verdad sin la intervención del razonamiento lógico.
Es ese sentimiento interno que nos dice si algo está bien o mal, si alguien es sincero o está ocultando algo. En el budismo, esta capacidad se desarrolla a través de la meditación, la observación plena y el desapego de los juicios impulsivos. Buda enseñó que la mente libre de distracciones y deseos puede percibir la realidad de forma más clara. Cuando la mente está en calma, la verdad se revela por sí misma, decía. La intuición es esa voz interna que surge cuando dejamos de lado el ruido mental y prestamos atención al presente con total conciencia. La historia del discípulo y el maestro intuitivo se cuenta que un discípulo le preguntó a su maestro: «Maestro, ¿cómo puedo saber si alguien es digno de confianza sin que me lo diga directamente?» El maestro respondió: «Escucha con los ojos, siente con el corazón y observa con la mente tranquila. No te fijes en las palabras, sino en la energía que emana de la persona». El discípulo no comprendió, así que el maestro lo llevó al mercado y le pidió que se detuviera frente a dos vendedores. «Dime, ¿cuál de estos hombres es honesto?», preguntó el maestro. El discípulo observó a los dos hombres hablar con los clientes y después de un rato dijo: «No lo sé, maestro. Ambos parecen amables». El maestro sonrió y le dijo: «Mira más allá de sus palabras. Uno de ellos sonríe, pero sus ojos están tensos. Su voz es amable, pero su energía es impaciente. El otro habla poco, pero su mirada es serena y su postura relajada». La intuición no es magia, es la habilidad de leer lo que está allá de lo evidente. El discípulo comprendió que la intuición no es una habilidad sobrenatural, sino la capacidad de percibir lo que está más allá de la lógica inmediata. ¿Cómo desarrollar la intuición para comprender a los demás? 1. Medita diariamente. La meditación ayuda a calmar la mente y permite que la intuición florezca. Practicar la atención plena en la respiración o en los sonidos ambientales ayuda a desarrollar la sensibilidad hacia las señales sutiles del entorno. 2. Observa sin juzgar. Cuando estés con alguien, evita analizar inmediatamente su comportamiento. Simplemente obsérvalo con una mente abierta y nota lo que sientes intuitivamente. 3. Escucha las señales del cuerpo. Muchas veces el cuerpo reacciona antes que la mente racional. Si sientes incomodidad sin razón aparente al estar con alguien, presta atención a esa sensación. 4. Confía en tu primera impresión. Aunque no siempre es definitiva, la primera impresión suele venir de la intuición antes de que la mente lógica intervenga. 5. Ejercita la empatía energética. Cuando hables con alguien, intenta sentir su estado emocional más allá de sus palabras. Nota si su energía se siente ligera o pesada, si su presencia inspira calma o inquietud. La percepción intuitiva en la vida diaria. Las personas intuitivas suelen notar cosas que los demás pasan por alto. Pueden detectar pequeños cambios en el tono de voz, en la postura corporal o en la energía de una persona. Esto no significa que deban confiar ciegamente en cada sensación, pero sí pueden usar la intuición como una guía para tomar mejores decisiones. Ejemplo práctico. Si conoces a alguien nuevo y sientes una incomodidad sin explicación, puede ser una señal de que debes proceder con cautela. En una reunión de trabajo, si notas que alguien evita el contacto visual y habla con un tono bajo, podrías intuir que está inseguro sobre lo que dice. Si alguien te dice que está bien, pero su respiración es agitada y su postura tensa, tu intuición te dirá que no es del todo cierto. El equilibrio entre intuición y razón, aunque la intuición es poderosa, también es importante equilibrarla con el pensamiento racional. No todas las sensaciones intuitivas son correctas. A veces pueden estar influenciadas por experiencias pasadas o prejuicios inconscientes. Por ello, el budismo enseña que la intuición debe ser cultivada desde la calma y la atención plena, sin interferencias del miedo o la expectativa. Buda enseñó que la mejor manera de tomar decisiones es combinar la intuición con la observación y la lógica.
Si sientes que algo no está bien, investiga un poco más antes de actuar. Si tu intuición te dice que alguien es confiable, observa si sus acciones respaldan esa sensación. Ejercicios para fortalecer la intuición. 1. Ejercicio de conexión con el presente. Varias veces al día, detente por un momento y observa tu entorno sin pensar en nada específico. Nota qué sensaciones emergen en tu cuerpo y tu mente. 2. Ejercicio de lectura de energía. Cuando hables con alguien, cierra los ojos brevemente después de la conversación y pregúntate, ¿cómo me hizo sentir esta persona? No busques una respuesta racional, solo nota la sensación. 3. Prueba con decisiones pequeñas. Confía en tu intuición para elegir pequeñas cosas, como qué camino tomar al caminar o qué libro leer. Con el tiempo notarás que tu intuición se vuelve más precisa. 4. Diario de intuición. Escribe momentos en los que seguiste tu intuición y qué resultado obtuviste. Esto te ayudará a desarrollar confianza en tu percepción. Conclusión. La intuición es una herramienta poderosa que todos poseemos, pero que pocos cultivan conscientemente. En el budismo, la percepción intuitiva es vista como un reflejo de una mente tranquila y despierta. Aprender a escuchar nuestras sensaciones internas, leer la energía de los demás y equilibrar la intuición con la razón nos ayuda a comprender mejor a quienes nos rodean y a tomar decisiones más alineadas con nuestra verdad interior. En la última parte de este viaje, exploraremos cómo integrar todas estas enseñanzas para lograr una percepción más profunda del mundo y de nosotros mismos, utilizando el conocimiento adquirido para mejorar nuestras relaciones, fortalecer nuestra mente y vivir con mayor sabiduría. Parte 7. Integrando la sabiduría para una percepción profunda del mundo, hemos recorrido un viaje a través de las enseñanzas budistas sobre la observación, el lenguaje corporal, la voz, el silencio y la intuición. Ahora, en esta última parte, exploraremos cómo integrar todo este conocimiento para desarrollar una percepción más profunda del mundo y de nosotros mismos. La clave está en unir estas herramientas en una práctica diaria que nos ayude a vivir con mayor claridad, empatía y sabiduría. La mente como espejo. El reflejo de la realidad. El budismo enseña que la realidad que percibimos no es más que un reflejo de nuestra mente. Si nuestra mente está inquieta, vemos el mundo con confusión. Si nuestra mente está en calma, podemos ver la verdad con claridad. Integrar la observación consciente en nuestra vida nos permite comprender el flujo de pensamientos, emociones y energías que nos rodean sin quedar atrapados en ellos. Ejemplo práctico. Imagina que alguien te habla de manera agresiva. En vez de reaccionar de inmediato, utiliza lo aprendido. Observa su lenguaje corporal, su voz, sus silencios y su energía. ¿Su enojo es realmente contigo o está reflejando un problema interno que lleva consigo? Si sientes una mala energía en una conversación, pregúntate, ¿estoy proyectando mis propios miedos en esta situación? ¿O realmente hay algo aquí que debo atender? El concepto de la mente como espejo también está relacionado con la enseñanza de Buda sobre la impermanencia. Todo lo que percibimos está en constante cambio, por lo que la rigidez en nuestra percepción puede llevarnos a malinterpretar situaciones. La práctica de la atención plena nos ayuda a ver las cosas como son, sin distorsiones. La conexión entre la mente, el cuerpo y la energía. El budismo también nos dice que todo está interconectado. No podemos separar nuestros pensamientos de nuestras acciones, ni nuestra energía de la manera en que nos relacionamos con el mundo. Cuando tomamos conciencia de esto, nos volvemos más responsables de cómo impactamos a los demás y cómo permitimos que los demás nos afecten. Ejercicio de integración. 1. Atención plena en las interacciones diarias. Observa con atención cada conversación sin interrupciones ni juicios. 2. Observa cómo influyes en los demás. Nota si tu propia voz, lenguaje corporal y energía generan calma o tensión en quienes te rodean. 3. Evalúa tus reacciones.
Antes de responder, tómate un momento para notar tus pensamientos y emociones. ¿Estás respondiendo desde la calma o desde la reactividad? El arte de la observación sin apego. Uno de los mayores desafíos en la percepción es evitar que nuestras propias emociones nublen la observación objetiva. Buda enseñó que el desapego no significa indiferencia, sino la capacidad de ver las cosas como son sin quedar atrapados en ellas. Cuando aprendemos a observar sin apegarnos a nuestras interpretaciones, podemos leer mejor a los demás y a nosotros mismos. No todo lo que percibimos es una amenaza, ni todo lo que sentimos es una verdad absoluta. La práctica del desapego nos permite ver con mayor claridad. Ejemplo, en la vida diaria. En vez de asumir que alguien que evita el contacto visual está mintiendo, simplemente obsérvalo con neutralidad. ¿Puede ser que esté nervioso por otra razón? Si alguien se muestra frío contigo, no asumas de inmediato que es algo personal. Podría estar lidiando con sus propios problemas internos. La importancia de la compasión en la percepción, ser capaz de leer la mente de los demás, no significa juzgarlos, sino comprenderlos mejor. La verdadera percepción es una herramienta de compasión, no de control. Cuando vemos que alguien está actuando con enojo o tristeza, podemos elegir reaccionar con paciencia en lugar de agresividad. La percepción consciente nos da la libertad de elegir nuestra respuesta en vez de simplemente reaccionar. Ejercicios de compasión. 1. Practica la escucha activa. En cada interacción, escucha sin interrumpir y sin planear tu respuesta mientras la otra persona habla. 2. Envía buenos deseos en silencio. Si percibes que alguien está pasando por un mal momento, en vez de engancharte con su energía negativa, envía mentalmente pensamientos de paz y bienestar. 3. Observa sin juicio. Cada vez que notes que estás sacando conclusiones apresuradas sobre alguien, haz una pausa y pregúntate: ¿es esto una verdad absoluta o solo mi interpretación subjetiva? ¿Cómo aplicar esta sabiduría en la vida diaria? Para integrar todo lo aprendido, es importante convertirlo en una práctica constante. Cada día, dedica al menos 5 minutos a la atención plena en tus interacciones. Observa cómo tu percepción cambia cuando estás calmado versus cuando estás estresado. Reflexiona al final del día sobre cómo aplicaste la observación, el silencio, la intuición y la empatía en tus conversaciones. Conclusión. Vivir con una percepción despierta. El camino de la percepción consciente es un viaje continuo. No se trata de volverse un experto en leer la mente de los demás, sino de desarrollar una comprensión más profunda del mundo a través de la atención plena. Cuando aprendemos a observar sin juicio, a escuchar sin interrumpir y a percibir sin apego, nos convertimos en seres más conscientes, compasivos y sabios. La verdadera sabiduría no está en conocer lo que los demás piensan, sino en comprenderlos desde el corazón y responder con autenticidad y empatía. Que esta enseñanza budista te ayude a ver más allá de las palabras y las apariencias, y a conectar con el mundo desde la calma y la sabiduría. Ahora que has recorrido este camino, es momento de aplicarlo en tu vida y descubrir por ti mismo el poder de una percepción despierta.